Bueno, sean bienvenidos a otra basura audiovisual, hecha por mí, esta vez hablando sobre el iceberg de Villa El Salvador, ya que me lo pidieron demasiado y por cierto, antes de que se me olvide, quiero agradecer por el masivo apoyo que tuvo mi primer video XD, donde pensaba que solo lo iban a ver 5 gatos más mi viejita. Y que estoy a nada de monetizar el canal, y ya saben lo que eso significa. No más pobres, en un país rico. Y desde ya aviso que este iceberg no tendrá parte 2, ni parte 3, ni nada por el estilo porque se me hace ZZZZ ese estilo, así que hago el video de una nomás, que dure lo que tenga que durar. Y también quiero decir que en este iceberg, a lo mejor y me falta más temas que no he puesto ya que Villa El Salvador es muy grande, así que si son de Villa, pueden poner en los comentarios, sucesos que les pasó, o vieron, para enriquecer más este tema. Bueno, dicho esto comenzamos con el iceberg. Nivel 1. El Cook de la calle, para quienes no saben de quién hablo, pues se trata nada más, ni nada menos que de mi causita, mi pana, mi yunta, Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, que, para quienes aún no lo sepan, nació en Villa El Salvador, de hecho mi viejo lo vio jugar de chibolo cuando aún estaba en Villa y bueno, es un jugador de fútbol reconocido, goleador dentro y fuera de las canchas, su gol nos llevó al Mundial de Rusia 2018, pero un terrible Cook a la hora de enamorarse gana. Los colegios son casas. Esto pasa en cada cono, pero Villa no se queda atrás donde la mayoría de sus colegios a excepción de estatales, y unos cuantos privados, mayormente son casas que claramente no cuentan con la más mínima infraestructura adecuada para varios alumnos, y como era de esperarse en algunos casos, son colegios construidos de manera ilegal, y en donde la educación es baja. Gato 1521. Un hecho que pasó hace no mucho y encima salió en el noticiero XD, en el que un gato nació con unas manchas con forma de números en su panza, según el dueño de este gato es la fecha en la que vio un evento ovni cuando se encontraba en Pisco, que fue el mes 12 del día 12, cuando tenía 51 años, lo más pendejo del caso es que depende en la posición en que lo veas, si lo volteas al gato el número cambia a 12:51. Owen. Cuando van caminando, o ya sea en el bus, no se han percatado de que siempre hay unos grafitis en paredes con el mismo nombre llamado Owen. Estos grafitis los veo repartidos por casi todo Villa El Salvador desde hace 10 años o más, y la verdad no sé quién los hace, pero siempre me dio curiosidad quién es el conche su madre que está detrás de esto, como si estuvieran haciendo la misión secundaria del GTA, San Andreas donde tienes que grafitear. Papa Juan Pablo II, en Villa. Así es, como ya deben saber muchos, el Papa vino aquí a este arenal hace muchos años atrás, cuando Villa El Salvador aún tenía pocos años de ser creado, y cuando aún ni tus viejos ni se conocían, donde se reunieron más de 1 millón de personas, ni en los conciertos de Travis Scott pasa eso. Aquí, en este pueblo joven, que se llama... Pequeños pantanos. Hubo una época en la que existían pequeños pantanos en este desierto, y no, los pantanos de Villa no cuenta, ya que le pertenece a Chorrillos, estos se encontraban en zonas cercanas a la playa, donde la gente se podía bañar o pasar el rato, e incluso existían pequeños peces ahí, no me pregunten cómo se generaron, no lo sé todo, no soy Yugox Chugox, pero con el paso del tiempo desapareció este tipo de lagunas, drenándolas para construir pistas. MC Francia. Alexander Guzmán, más conocido como MC Francia, fue un rapero, reggaetonero de Villa El Salvador, que fue premiado varias veces como a Mejor Disco Latino del Año y a Mejor Solista del Año, en el extranjero, y que además se consagró como el artista peruano de reggaeton con más discos vendidos, aunque muchos no lo conozcan ya sea porque no es de su generación, este causita levantaba los tonos de la escena underground y quinceañeros de Villa El Salvador en sus inicios como artista, aunque, lamentablemente falleció en el 2012, a causa de diabetes, una pena la verdad ya que es bastante querido en este distrito. Nivel 2. El señor del caballito.
Era un fotógrafo que caminaba por todo Villa El Salvador por varias décadas, con un caballo de juguete haciendo que los niños se tomen foto con el juguete, donde se sabe que fotografió a varios niños a lo largo de esos años. Es más, si eres de la zona, seguro debes tener una foto de tus padres o algún familiar, e incluso tú, que se haya tomado una foto con el caballo de juguete del señor. Hasta yo me tomé una, pero la verdad ya no recuerdo ese momento ya que apenas tenía 3 años. Con el paso del tiempo, ya no lo he visto al señor haciendo su trabajo, pero donde sea que esté, espero que esté bien. Terremoto de Ancash 1970. Pero causita, ¿qué chucha tiene que ver el terremoto de Ancash con Villa El Salvador? Te preguntarás, pues muy fácil de explicar. Lo que sucede es que gracias a ese terremoto se dieron unas de las inmigraciones masivas de gente de la sierra y selva a Lima, buscando un nuevo futuro en estas tierras, ya que lo habían perdido todo allá, haciendo que al año siguiente en 1971 el gobierno les otorga todo un arenal con lo que más adelante se conocería como Villa El Salvador, para que empiecen una nueva vida, ya que estaban comenzando a invadir de manera ilegal algunas zonas. Obispo Luis Bambaren. Me pondré en modo historiador. Este curita trabajaba con los pueblos jóvenes y fue nada más ni nada menos el que propuso el nombre de Villa El Salvador para nombrar así al arenal, con el argumento de que quería dedicar ese nombre a Jesucristo el Salvador. Gente convive con el cementerio. En la zona del cementerio de Vallejo, hay casas que están construidas al costado del cementerio y que aseguran que no pasa ningún tipo de suceso paranormal. Es más, hasta se atreven a decir que más miedo le tienen a los vivos que a los muertos, ya que pasaban y pasan sucesos crueles en esa zona provocadas por personas, pero de eso hablaré más adelante. Lo que más me loquea es que hay gente pasando por ahí hasta altas horas de la noche y como si las huevas, pasando sin miedo. Lavanchero. Es uno de los primeros buses, por no decir el primer bus, que se movilizaba por Villa El Salvador, donde se llenaba a las pocas cuadras de salir de su estación, pero no estamos aquí para hablar de sus inicios de lavanchero, sino que, al ser uno de los primeros que pasaban por Villa El Salvador, estos pasaban repletos de gente haciendo que se colgaran de la puerta. Esto ocasionó varios accidentes y en unos casos el fallecimiento de personas, haciendo que la gente se caiga de ahí, cuando el bus giraba o porque no se sujetaban bien. Nivel 3. Casitas de madera como Pro Gay. Hay una zona que está por el parque industrial donde hay pequeñas casas hechas de madera. Estas están hechas a manera de muestrario, para que la gente vea cómo es el material, pero una vez llegada la madrugada estas casitas, al estar en toda la calle, es aprovechado por gente trans, gay, donde se prostituyen y que es agarrado como un hotel. Incluso una vez recuerdo que en el día, llegué a mirar por sus ventanas de esas casas y se encontraban condones usados. Esto pasó hace mucho tiempo, y que a día de hoy, no sé si ya haya cambiado. Armas enterradas de militares de la guerra con Chile. Se sabe que la guerra con Chile hubo batallas por la costa peruana, donde algunos soldados perecieron, y que sus armas y objetos fueron enterrados por la arena. Esto lo sabían personas como cazarrecompensas, que venían a las zonas de la playa para buscar este tipo de armas y objetos, y también se toparon con estos objetos gente que solo quería construir su casa de material noble, y a la hora de hacer la zanja se encontraron con lo ya mencionado. María Elena Moyano. Fue una dirigente vecinal y luchadora por los derechos humanos, derechos de la mujer y lucha contra la pobreza. Durante la época del terrorismo del país, ella se puso en contra de la organización de Sendero Luminoso, que ya habían llegado a Villa El Salvador, acto que le costó la vida ya que ella fue asesinada por los de Sendero mientras asistía a una pollada, organizada por el programa Vaso de Leche, que acto seguido de disparar contra ella los de Sendero, agarraron el cuerpo y bueno, lo dinamitaron. A día de hoy varias personas lamentan su pérdida y que la municipalidad pusieron una estatua que se encuentra por la avenida Los Álamos y la avenida Mariátegui. Tiroteo en Trilce. Pasó hace no mucho, en el que un alumno del colegio Trilce llevó el arma de su papá a la escuela para enseñársela a unos compañeros de su salón, y que en la clase de economía fue cuando estaba manipulando el arma, pero no se percató de que había desactivado los mecanismos de seguridad del arma y bueno, salió un disparo, que lastimosamente dio con su compañero que falleció y dejó a uno herido. A día de hoy no sé qué fue de la vida del pata, pero días después del accidente estaba recibiendo ayuda psicológica para reintegrarse a la sociedad. Presos políticos de Cuba en Villa.
Hubo una época en la que el Perú brindó asilo político a los cubanos, donde comenzaron a juntarse todos en la embajada peruana, en Cuba, donde Perú recibió a 850 cubanos al país y donde llegaron a parar a Villa El Salvador, donde a día de hoy siguen viviendo aquí, en una zona llamada Los Cubanos, pero es una zona bastante pobre y peligrosa. Huacos en Villa. Mismo caso parecido a las armas encontradas de militares de la guerra con Chile, en donde los primeros pobladores de Villa querían construir su casa de ladrillo, y que al momento de hacer la zanja se encontraban con huacas o algunos utensilios de la época precolombina. Nivel 4. Brujería en los cerros. Esto me lo contó mi abuelo, que veía como en los cerros antes de que la gente viviera en ellos, se prendía pequeñas fogatas de noche y a su alrededor se veía a una persona sentada como meditando, donde después de un par de horas se iba de ahí. Fue entonces cuando él decide un día ir de curioso al cerro con su hermano más, y estando ahí encuentran cenizas de lo que eran varias fogatas pero no encuentran mucho. Es ahí donde él me cuenta que decide escarbar un poco la tierra, y se da con la sorpresa de encontrarse con fotografías de gente desconocida, y con alguna fotografía de un vecino. Lo curioso de esto es que todas las fotografías estaban recortadas, o sea, solo estaba la parte de la cabeza más no las fotografías completas. Incendio de la chanchería fue provocado. Para el que no se recuerda, hace tiempo, existía un mercado grande llamado La Chanchería, donde encontrabas de todo. El caso es que varios ex comerciantes de ahí dijeron que la municipalidad les pidió que arreglaran el mercado ya que estaba bastante descuidado, y donde ellos afirman que después de una semana de arreglar el mercado la municipalidad les dijo que deberían desalojar ya que estaban en toda la vía pública. Entonces los comerciantes querían hacer una marcha al día siguiente. Cuando les dieron la noticia del desalojo, lo raro llega aquí, donde en la noche, una vez que los comerciantes ya habían cerrado los puestos, y ya se habían retirado la mayoría, empieza un fuerte incendio que calcinó gran parte de este mercado. Después de varios años nunca se esclarecieron los hechos de este incendio. Se decía por un cortocircuito al principio, pero los ex comerciantes afirman que fue provocado para desalojarlos. Bases de grupo terroristas. Claramente ahora ya no los hay, pero en la época del terrorismo de Sendero Luminoso tenían como pequeñas casas de esteras en zonas algo alejadas de Villa en ese entonces, donde se hacían reuniones de noche. Estos sabían los vecinos ya que veían cómo se prendían las luces en esas casas de esteras algunos días, en donde salían varias personas de ahí una vez acabadas las reuniones, y en otras noches estaba completamente apagadas las luces que parecía que no viviera nadie ahí. Amaños afuera del Turing. Me contaron que cuando uno termina de hacer su prueba de manejo en el Turing y te entregan los resultados, unos jaladores empiezan a ver tus resultados y algunos dicen que te pueden hacer pasar ya que tienen contactos dentro del Turing, donde te llevan a unas oficinas así caletas, donde te piden una fuerte cantidad de dinero para aprobar el examen y darte la licencia de conducir. Y sí, esto puede sonar a una terrible estafa, pero se dice que hay casos en los que esto pasó de verdad. Deflagración. Un caso bastante reciente y trágico en el que no me voy a explayar mucho ya que pasó hace muy poco y por respeto a las víctimas. Se trata de que una cisterna de gas se golpeó la parte trasera de su cisterna con un desnivel de la pista, donde se soltó todo el gas y que esto ocasionó uno de los mayores accidentes en Villa El Salvador. Nivel 5. Fantasmas de la guerra con Chile. Como dije anteriormente, hubo una guerra con Chile por toda la costa peruana, y donde me contaron que los primeros pobladores de Villa decían que en los inicios de este distrito, se escuchaban pasos de caballos y gente hablando afuera de sus casas por la noche, y donde algunos veían a un jinete montando su caballo a lo lejos vestido de manera militar, lo cual esto se asoció a los espíritus de los militares que fallecieron en esa guerra. Pronoe Grupo 8. Los Pronoe son como pequeñas escuelitas donde estudian niños de menos de 5 años y en el que cada vez que iba al grupo 8 a jugar con unos patas de mi colegio, me decían que en ese Pronoe penaban y que veían a las pinturas de afuera verse cómo se movían, o algo. La verdad no sé si lo hicieron por darme miedo o qué, pero un amigo de otro grupo también me contó lo mismo, aunque he de decir que tengo mis dudas. Mar saliéndose.
Esta anécdota se la robé a mi causita Merlín, de la biblioteca de Merlín XD, que este Villa El Salvador y este Patita, habla en un directo de su canal de YouTube sobre un caso extraño que le pasó a él y a su mamá, en donde nos cuenta que, cuando tenía 11 años, un día estaba en el bus yendo a su casa, él se encontraba por la separadora industrial, donde se ve toda la playa, y en eso él observa atentamente a la playa, ya que vio que el mar se había salido, y dice que el mar estaba casi por la altura de la avenida María Reich, entonces el asustado llega a su casa corriendo y avisarle a su madre sobre lo que vio, pero ella no le creyó. Pasó un tiempo, y su madre le habla a Merlín sobre el suceso que él vio hace unos años atrás, ya que ella acababa de ver lo mismo que vio él. Entonces, ambos van a la avenida María Reich, y no encontraron absolutamente nada. OVNIs se dirigen a las playas. Hay varias personas en Villa que graban con su celular ovnis sobrevolando los cielos de Villa, donde noté un caso peculiar, ya que la mayoría de estos vídeos de ovnis, todos o la mayoría se desaparecen en dirección hacia la playa, y en algunos casos hacia los cerros deshabitados. Ahogamiento en el Parque Huáscar. Cuando era pequeño me llevaban al Parque Huáscar a pasear un rato y era inevitable que en cada conversación los padres hablaban de que una niña se había ahogado ahí, en el lago artificial, aunque siempre creí que esto era falso para evitar que se metieran sus hijos ahí, pero un hecho real fue que un niño con problemas de autismo sí se ahogó ahí, pero no específicamente en el lago, sino en las aguas hervidas del Parque Huáscar. Nivel 6. Fantasma de la Curva del Diablo. Pongamos en contexto que la Curva del Diablo lleva este nombre por los varios accidentes que había ahí. Bien, un día yo pedí un taxi a altas horas de la noche, y le dije que me llevara a mi casa y bueno, el taxi tenía que pasar por la Curva del Diablo. En eso el taxista me cuenta que, hace muchos años por los 90, en una noche también a altas horas, se subió una persona, un señor de unos 50 años, que le dijo que le llevara a la Curva del Diablo. En eso él miraba por el espejo de arriba retrovisor, para ver de vez en cuando al señor, pero este no se le veía bien la cara. En eso, llegando a la Curva del Diablo, el taxista tenía que estar atento a la pista, ya que sabía que había varios accidentes en esa zona, y logra cruzar. Le dice al señor que ya llegó a su destino, pero este no le responde. En eso él ve por el espejo retrovisor y ve que no hay nadie en el asiento trasero de su vehículo, se le pone la piel de gallina, y arrancó el carro, lo más rápido que pudo. Mujer que se dirige al cementerio. Otra historia de un taxista en el que una mujer de cabello largo y lacio se subió a su taxi, en la C con Vallejo, y que le pidió que la llevara al cementerio, en plena noche. Donde el taxista aceptó. No le pareció raro, porque ya estaban las casas que estaban al costado del cementerio, así que pensó que vivía en esa zona. Llegan a la zona acordada y mira por el espejo retrovisor, y sorpresa, la mujer ya no aparece, y el taxista sale corriendo de esa zona. Asesinatos de taxistas en el cementerio. En la época de los 80s, la zona del cementerio no existían casas a su alrededor, era todo desolado, y ladrones aprovechaban esto para llamar a un taxi y llevarlos al cementerio, en donde al ser desolado, y no había nadie, aprovechaban en robarles el auto, y los que se oponían al robo eran asesinados ahí. Monstruo del grupo 7. No es un monstruo como tal como se lo están imaginando, se trata de una persona, donde cometía violaciones y asesinaba a niñas en el grupo 7, dejándolas enterradas en la canchita de arena y dejando solo su cabeza al aire. Nadie sabía quién lo hacía porque estos sucesos pasaban muy de vez en cuando, por eso era difícil dar con su paradero del asesino, pero algunos lo llegaron a ver y se decía que era un hombre negro, que no recuerdo su nombre, pero tenía fama de ladrón y de tener una mala vida, era el principal sospechoso. Pasaron los años y la verdad no tengo noticias si está pagando condena, o si dieron con su paradero. Bueno, eso es todo. Yo por mi parte desapareceré por un tiempo para evitar que me enfríen. Si no lo hicieron con el iceberg de Innova, lo harán con el iceberg de Villa XD. Bueno, no, pero tengo pensado en dar un cambio a mi contenido. Solo hice estos icebergs por puro aburrimiento, y que a lo mejor me tomo YouTube más seriamente, publicando vídeos más seguido y con otro tipo de contenido, el cual ya pensaré. Bueno, si les interesa, suscríbanse y dejen su like, aunque no aseguro si vuelva a subir otro iceberg.